Bienvenidos, bienvenidas a esto que hemos llamado Cambia tu mente, cambia tu vida. Son nuestras reuniones de los viernes por la tarde. Hoy el tema que vamos a tratar es un tema que me gusta mucho y se llama Los 7 espejos del alma. ¿Vale? Es un tema súper interesante porque nos muestra justamente por qué las personas se nos presentan, por qué este tipo de personas que llega a nuestra vida se nos presenta a nuestra vida, por qué nos llega el villano, por qué nos llega la persona que no nos cae bien, por qué aparece alguien a quien admiramos de manera, etcétera. Entonces, este tema es súper interesante y a mí la verdad me encanta. Entonces vamos a empezar porque si es un tema un poco largo, entonces vamos a comenzar de una vez y poco a poco que se vayan uniendo los demás o que lo vayan viendo en Facebook, ¿vale? Entonces, el tema de hoy para todos es 7 espejos del alma. ¿Qué significan? ¿De dónde vienen? ¿Por qué creamos los espejos? Y la realidad es que pues los espejos los creamos justamente para autoobservarnos, ¿no? Para admirarnos. Y esa es la función de los espejos del alma. Si un espejo tradicional lo utilizamos para vernos físicamente, pues imagínense un espejo que nos va a mostrar cómo está nuestra alma o las necesidades más profundas de nuestra alma, ¿vale? Esta teoría viene desde una antigua civilización que era conocida como los esenios, o que no nos los cuentan en la Biblia. En la Biblia la vida de Jesús nos los cuentan cuando era un pequeño y después hay un lapso de tiempo y ya aparece cuando tenía 30 años, ¿no? Entonces, hay una teoría que dice que ese lapso en el que no aparecen en los evangelios qué pasó con la vida de Jesús, Jesús vivió con los esenios. Entonces, la misión era ser guardianes de la antigua sabiduría de la tierra. Sobre todo los esenios hablaban que eran los guardianes de la sabiduría de la Atlántida, ¿vale? Y ellos fue una comunidad que se desarrolló por muy pocos años, duró más o menos unos 300, 400 años y vivieron de 200 años antes de Cristo al 100 después de Cristo. ¿Qué pasa con los esenios? Los esenios eran una comunidad sumamente sabia. En aquel entonces, quienes regían toda la humanidad, bueno, esa parte de la humanidad era el Imperio Romano. Los romanos eran los más fuertes en cuanto a ejércitos, eran quienes conquistaban a todo mundo. Y los romanos, en ese tiempo, siendo el imperio más poderoso, decían que la civilización o la cultura más avanzada de ese momento eran los esenios. ¿Qué pasa con los esenios? ¿Por qué los romanos, aún con todo su ego y su poder, creían que los esenios eran la civilización más avanzada de sus tiempos? Su vida, su cultura, sus tradiciones fueron descubiertos en 1947 en lo que ahora se llama Qumran, los ubicamos más como los rollos del Mar Muerto. En Qumran es una parte de Israel donde estamos, así como en esta imagen, es una zona rocosa y ahí había cuevas. Y los esenios habían dicho que toda su sabiduría la iban a conservar, la iban a guardar y que iba a aparecer cuando la humanidad estuviera lista para ese conocimiento. Me recuerda mucho a la frase de Oscar Wilde que dice, el maestro aparece cuando el alumno está listo. Entonces,
Ellos guardaron todos sus conocimientos en papiros por una cuestión accidental de unos pastores que vivían ahí en Qumran, muy cerca de Jerusalén. Ellos, unos dicen que un pastor que tenía ganas de ir al baño y que se metió a una cueva y descubrió los jarrones. Otros dicen que eran unos niños que aventando piedritas de cueva a cueva, escucharon que algo se rompió y que entonces descubrieron los jarrones. Encontraron los jarrones con todos los papiros y toda la filosofía de los esenios. Y de ahí viene toda esta cuestión de los 7 espejos, porque era uno de esos papiros donde ellos explicaban las relaciones interpersonales por medio de los espejos. ¿Qué hacía diferente a los esenios de cualquier otra cultura en esa época? Uno, era su práctica constante de la oración. Ellos oraban, ellos conversaban y platicaban con Dios constantemente. Otra era que fue una de las primeras civilizaciones o culturas que se tiene registro que abolió la esclavitud. Todos los demás, hasta los muy civilizados griegos, tenían esclavos. Entonces, cuando llegaban a la comunidad de los esenios, lo que hacían era liberarlos. Los esenios decían que el hombre está al servicio del hombre siempre y cuando haya disposición, y estaban en contra de la esclavitud. Otra cosa que hace o hacía diferentes a los esenios de todas las comunidades de esa época es que eran vegetarianos, pero eran vegetarianos por convicción, no como por moda como ahora lo somos, ¿no? O bueno, lo son algunas personas. Ellos decían que si llevabas muerte a tu boca, muerte tendrías. Y si llevabas vida a tu boca, vida tendríamos. Y se dice que Jesús, el Mesías, Jesús de Nazaret, aprendió y creció con los esenios. Por eso es el lapso de tiempo que no nos cuentan en la Biblia. Se dice que Jesús estuvo estudiando y practicando con los esenios. Ahora, ¿cómo llega esta teoría de los 7 espejos de los esenios a la modernidad? Llega gracias a este escritor científico famoso, Gregg Braden. Él es un experto en culturas y su función es unir la ciencia con todo ese misticismo y toda esa espiritualidad de las culturas antiguas. Es experto en la cultura egipcia, es paleontólogo y ha hecho muchos estudios sobre las culturas antiguas, y a partir de ahí se dio cuenta que muchas de las profecías que decían las antiguas civilizaciones se han venido cumpliendo a lo largo de los años, ¿vale? De acuerdo con los esenios, todo cuanto sucede en el exterior es solamente un reflejo de mi interior. Y Gregg Braden lo que hizo fue juntar toda esta cuestión, toda esta información que venía desde las antiguas culturas y civilizaciones, todas estas filosofías, corrientes espirituales, etcétera, y unirlas con la ciencia, y de ahí Gregg Braden pues ha escrito más de 20 libros, es famoso mundialmente y es el que nos ha enseñado esta cuestión de cómo los esenios veían las relaciones personales. Y si todo lo que está en mi interior forma parte de mi exterior, entonces Gregg Braden dijo, pues vamos a difundir todo este conocimiento, porque sigue siendo parte de lo mismo, del principio del mentalismo, todo es mente, como del principio de correspondencia, como es arriba es abajo. Y entonces Gregg Braden nos dice
que aquello que nos rodea, personas, acontecimientos, situaciones, cosas, circunstancias, solo nos sirven como espejos en los cuales contemplarnos a nosotros mismos y así poder conocernos mejor y descubrir quiénes somos realmente. Y se busca que lleguemos a lo más profundo de nuestra esencia, ¿vale? ¿De qué nos sirve aprender esto? Pues vamos a ver que cada uno de los espejos tiene realmente un propósito y una enseñanza. Son 7 espejos y los esenios formularon una teoría según la cual todo acontecimiento y toda persona que está involucrada en nuestra vida siempre tiene algo muy específico que enseñarnos, ¿vale? Entonces, a veces preguntamos, ¿por qué aparece mi jefa enojona en mi vida, no? O mi marido el golpeador. ¿Por qué siempre me tocan hombres borrachos? Entonces vamos a ir descubriendo capa por capa por qué es que la gente que tenemos a nuestro alrededor nos rodea. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar? Los esenios identificaron esta teoría y la dejaron clara en papiros, ¿vale? Y entonces es como que la única forma en la que podemos ver que desde los esenios ya hablamos de esta cuestión de relaciones y cómo nos pesa las relaciones en todos los aspectos, ¿no? Cómo siempre tenemos este conflicto, aunque se supone que somos seres que tenemos la capacidad de comunicarnos, cómo siempre estamos en constante conflicto con nuestros pares. Y vamos a ir viendo cada persona que se te aparece en tu vida, por qué se aparece, qué tienes que sanar, resarcir o qué tienes que trabajar con eso, ¿vale? Vamos a ver toda esta cuestión de los esenios, pero les quiero presentar a Gregg Braden porque una de sus funciones es unir la ciencia con la espiritualidad. Él es geólogo y es un científico sumamente reconocido y estos son los libros como más famosos de Gregg Braden. El Código de Dios, La Matriz Divina, La Curación Espontánea de las Creencias y La Verdad Profunda, ¿vale? Entonces, yo se los quise presentar porque es alguien que ha venido a cambiar y a ponerle el toque científico a todas estas cuestiones holísticas y espirituales y se ha encargado de estudiar a las antiguas civilizaciones, entender sus filosofías y la sabiduría que guardaban en ellos. Y se ha venido corroborando cómo esa sabiduría de las antiguas civilizaciones nos ha venido tratando de mostrar un camino para abrir o accesar a nuestra conciencia, para evolucionar realmente. Entonces, por eso les quise poner a Gregg Braden y parte de sus libros, algunos ya hasta los pueden bajar, por ejemplo, La Matriz Divina y El Código de Dios son los más famosos y los pueden bajar incluso en internet, es muy fácil conseguirlos, ¿vale? Pero este es el personaje que trajo a nuestros tiempos esta teoría de los 7 espejos del alma, la teoría de las relaciones personales según los esenios, la cultura que según los romanos era la más avanzada en sus tiempos y donde se dice que Jesús aprendió parte de sus milagros, ¿vale? Vamos a ir con el primer espejo. Conforme vayamos pasando los espejos, vamos a ver que es una especie de categorías. El primer espejo es el más fácil de reconocer y así van a ir evolucionando hasta llegar al 7º espejo, que es el más complejo. Entonces, el primer espejo nos va a mostrar el reflejo del momento. Es aquel espejo que me proporciona las indicaciones de lo que estoy enviando a esta realidad externa, de cómo está mi situación personal, intelectual, emocional y energética, espiritual o cualquier cuestión.
La actitud de las personas que me rodean refleja mi estado de ánimo, refleja mi actitud. Y este espejo tiene como dinámica atraer a aquellas personas que me reflejan lo que yo soy. A través de su conducta van reflejando la mía, pero en especial aquella que me niego a ver. El primer espejo refleja lo que no acepto de mí y magnifico en otros. Entonces, para esta pequeña masterclass vamos a responder unas preguntas que necesito que ustedes las apunten y realmente las concienticen para que vayan viendo quién en su vida está en cada espejo. Estas preguntas nos van a ayudar a identificar y a romper cada espejo. Cuando nosotros aceptamos que las personas están para mostrarnos algo, los espejos se van a ir rompiendo y van a suceder cualquiera de las siguientes tres cosas. Una, si hay una persona que me está molestando y por ejemplo, hablando del espejo del momento, me refleja aquello que yo me niego a ver de mí misma y eso me molesta y me enfada y me ofende tanto, cuando yo lo acepto, va a pasar algo. O esa persona deja de reflejarme eso, es decir, deja de mostrar esas conductas que a mí tanto me ofendían. También puede ser que yo ya no le ponga ese enfoque o esa atención o le dé esa importancia a esa persona. Entonces el espejo realmente se rompe porque yo ya no me engancho con esa persona ni me lo hago personal. O tres, puede pasar que la persona de una o de otra forma se aleje de mi vida, se vaya. Entonces estas preguntas requieren un examen de conciencia para responderlas y digo, no es fácil, por eso pues se queda de tarea para quien quiera trabajar esta cuestión de sus relaciones personales. Vamos a ir respondiendo estas preguntas. Algunas de verdad que son más complejas que otras. Entonces, como estamos en el primer espejo, es como lo más fácil que vamos a identificar y todos lo podemos hacer. Un ejemplo de este espejo, como me refleja el espejo del momento, ¿qué pasa con eso? Por ejemplo, si un día yo me paro de malas, me paro de malas, entonces ando por la vida enojada, en mi vida, en mi día, me van a mostrar puras personas que están de malas, puras personas jetonas, puras personas que me hacen malas caras o tienen malas actitudes conmigo. Pero no es que ellas quieran molestarme específicamente a mí, es algo que yo estoy atrayendo, que yo lo pedí energéticamente porque mi actitud es esa. Me paré de malas y entonces créanme que vas a traer gente que esté de malas todo el día. Y yo creo que a ustedes les ha pasado. A la mayoría nos pasa. Cuando estamos así, pareciera que es una tras otra, pero es solamente el reflejo de mi momento, de lo que yo estoy viviendo. Entonces vamos a ver estas preguntas que están sumamente interesantes. ¿Quién o quiénes son las personas que más me disgustan? Podemos hacer ahí una listita de los que quieran, cuando quieran. Recuerden que cuando quieran participar, sin problema, pueden activar su micrófono para hacer preguntas o participar. Entonces, número 1, ¿quién o quiénes son las personas que más me disgustan? Punto número 2. ¿Qué hacen esas personas que me disgustan tanto? ¿Por qué me disgustan tanto? Hay gente que hasta lo dice, es que ella siempre me hace enojar. No, es que no sabes, me pone de malas nada más estar junto a esa persona. Y ahí viene la pregunta no fácil o dolorosa hasta cierto punto. ¿Dónde yo soy así? Y puede ser literal o simbólicamente,
pero todas las personas de alguna forma vienen a mostrarnos algo. Y por ejemplo, en esta vida solo hay dos tipos de personas o dos formas en las que se te presenta la gente. Una es como maestros. ¿Qué me vienes a enseñar con esto? Y otra es como espejos. ¿Qué de mí no acepto que me lo tienes que mostrar? ¿No? Incluso lo tenemos los mexicanos como dichos, ¿no? Esta parte de soy espejo y me reflejo, o esta parte, esta cuestión de lo que no has de ver, en tu casa lo has de tener, ¿no? Y siempre vemos que esa es una cruel realidad y nos duele, nos pega en el ego, pero es el espejo más sencillo de identificar. Y todos tenemos personitas que nos causan molestias, que nos sacan de quicio, y ahora hay que identificar cuáles son esas actitudes que me molestan tanto, que me enojan tanto, y en donde yo caigo en esas mismas actitudes, porque muchas veces es bien fácil identificarlas de otros, ¿no? Ay, no, pues Lupita es súper chismosa, pero yo obvio jamás, ¿no? Y ahí ando contando los chismes a todos. Entonces, muchas veces nuestro ego no nos permite ver lo que realmente somos, y por eso la vida nos los presenta como, pues, en forma de una persona donde exacerbamos esas cuestiones que no nos agradan. Entonces, para entender el primer espejo, encontré esta frase. Y esta frase dice: siempre fuiste mi espejo. Quiero decir que para verme tenía que mirarte. ¿Cuántas veces de verdad esas cosas que Carl Gustav Jung llama la sombra, no las aceptamos? Las vemos en otros, pero nosotros, ay, hello, ¿cómo crees? Nunca. No, yo soy tan buena persona. Entonces, este es el espejo más fácil de identificar. Vamos con el siguiente. El siguiente espejo es el reflejo del juicio. Es el espejo que me va a ofrecer una explicación a todo eso que estoy juzgando y a la manera que lo estoy haciendo, porque aparte no solo lo juzgo, sino que también lo enjuicio y lo etiqueto como lo más feo, lo más malo, etcétera. Si me enfado por lo que hacen quienes me rodean, quiere decir que estoy juzgando exactamente la actitud que me provoca la ira. Por consiguiente, debo de trabajar y eliminar ese juicio, y con él trabajo el enfado, la rabia, los enojos o cualquier otro malestar que sienta en cada momento. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con este espejo? ¿Qué me viene a enseñar el espejo del juicio? Refleja donde enfoco mi carga emocional más negativa. Eso que decimos también coloquialmente: si te choca, te checa, ¿vale? Refleja toda esa parte en la que yo juzgo exageradamente una actitud, una situación, un rasgo, una preferencia sexual, una forma de vivir, una forma de vestir, todo eso. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que necesito contestar para ir identificando quién en mi vida representa este segundo espejo? Y aquí vamos a contestar estas. ¿Qué actitudes son las que más me provocan emociones negativas? ¿Qué es lo que hace que tú explotes? ¿Qué es lo que te saca de tus casillas? ¿Qué provecho tienen esas actitudes para la gente que las utiliza? Ay, no, es que Pedrito es súper manipulador, o sea, pero vieras cómo mueve a la gente, cómo la maneja a su antojo y la chantajea y demás.
Pero, ¿qué provecho tiene Pedrito de esas actitudes? Ah, pues sí, a lo mejor Pedrito es el jefe de la compañía, pues necesita manejar gente, controlarla, etcétera. ¿Y en dónde a mí me impide comprender que todas esas acciones tienen un provecho o un beneficio o un fin? Y solo me quedo con la carga negativa. Entonces, estas preguntas son las que debemos responder para ir identificando quién en mi vida representa el segundo espejo. Acuérdense que son 7 y que vamos, digamos, subiendo cada vez más de nivel. El 1, el 2, el 3, hasta el 5, yo creo que todos los podemos identificar fácilmente. Vamos a ver cómo vamos a ir liberando esta cuestión energética. ¿Qué tengo que trabajar? Pues quitarme esos juicios, o sea, dejar de criticar, ¿vale? Entonces, Alejandro Jodorowsky dice, lo que criticas en otros está en ti. Lo que no está en ti, no lo ves. ¿Cuántas veces realmente nos enfocamos, sobre todo en las cuestiones negativas, en ver todas las cosas malas, todos los errores, todo, o sea, enjuiciamos todo? Yo, por ejemplo, tenía una maestra que yo siempre le decía, qué guapa se ve, y ella siempre me respondía lo mismo. Lo que tú ves en mí está en ti. Y yo, ay, caramba, ¿no? Pero es esto, o sea, el problema es cuando el enfoque siempre es negativo, ¿no? ¿Cuántas veces solamente vemos la parte más negativa y además la hacemos mucho más grande? Y no analizamos que a lo mejor eso nos choca porque nos checa, porque algo de ahí es mío, tan mío que lo veo grande en otro, ¿vale? Y como decía esa parte de la Biblia que ves la paja en el ojo ajeno y no ves tu propia viga, ¿no? Eso pasa cuando juzgamos desmesuradamente a los demás y nos provocan o son quienes vienen a reflejarnos el segundo espejo. El tercer espejo es el reflejo de lo perdido, dado o arrebatado. Todos en esta vida hemos perdido algo. Y entonces este espejo viene a proporcionarme esa información acerca de esas cosas a las que en algún punto he renunciado en mi vida, ¿vale? Está presente por todas las personas con las que estamos particularmente en sintonía y que efectivamente hacen eso que nosotros todavía no nos hemos atrevido a hacer, aún a sabiendas de que es algo que nuestra alma anhela, nuestro interior pide, y que no solo supondría un alto beneficio individual para nosotros, sino para quienes nos rodean. ¿Cuántas veces hemos dejado de largo hacer cosas porque otros, por miedos, por ejemplo, y vemos que otros lo hacen, pero pues, ay, es que ellos, pues, la vida es fácil para ellos tienen todo facilito, mira, pues si ellos sí tienen dinero, ellos sí tienen esto, y nosotros no nos atrevemos a hacer las cosas que nuestra alma o nuestro propio ser nos los está pidiendo a gritos. ¿Qué pasa y qué nos van a enseñar estas personas? Nos va a traer personas que intentan llenar vacíos, pero obviamente no lo logran, porque los vacíos son nuestros, no los podemos llenar con alguien más. Y aquí es bien importante ver y responder estas preguntas. ¿Quién es la persona que más admiro? Los espejos no solamente nos van a mostrar la gente en cuestión negativa, sino también esta gente a la que más admiramos. ¿Y por qué la admiramos?
y cómo es que esa gente hace cosas que nosotros nunca nos hemos atrevido por nuestros miedos, dudas o cualquier prejuicio o creencia limitante. Una vez que ya sabemos cuál es la persona que más admiro, qué actitudes suyas hacen que las admire. O sea, no solo admiro a una persona, ¿qué admiro de esa persona? Porque si empiezo a descubrir y a ver que lo que está en esa persona está dentro de mí, empezaré a darme cuenta que si a lo mejor yo admiro el valor de alguien, probablemente también yo sea valiente en algún punto de mi vida. Que si yo admiro la disciplina, puede ser que en algo, en lo más profundo de mi ser, yo cuente con la disciplina también. Entonces, este espejo nos muestra eso. Lo que ves en otro está en ti. No solo lo malo, también lo bueno, ¿vale? Y la tercera pregunta para romper este espejo dice, ¿qué haré hoy para recuperar eso que yo he extraviado? Si nos muestra lo que he perdido, lo que he rechazado incluso, lo que me han robado, lo que me han quitado, ¿cómo lo puedo recuperar? Y estamos hablando de estas cuestiones emocionales. ¿En qué punto perdí mi amor propio? ¿En qué punto perdí mi dignidad? ¿En qué punto he perdido mi tiempo, mi calma, mi tranquilidad? Y si eso lo logro ver en otras personas, entonces quiere decir que en alguna parte de nuestro ser también está en nosotros y que lo podemos recuperar, ¿vale? Y el tercer espejo del alma, aquí les puse hasta un espejo retrovisor, porque es algo que siempre estamos constantemente viendo hacia el pasado, pero volteamos a ver al pasado de una forma poco positiva. Realmente siempre volteas a ver al pasado en la cuestión negativa, en todo aquello que no hice, que no fui y que no pude. Entonces aquí es cambiar un poquito nuestro paradigma, nuestra forma de pensar y voltear para ver en los momentos en los que sí fui, en los momentos en los que sí pude, en los momentos en los que sí hice. Entonces escribí esta frase, de todo lo que he perdido, lo más importante es que seguiré buscándome hasta encontrarme. ¿En qué punto nos dejamos tan de lado y que nos perdemos completamente a nosotros? Sobre todo las mujeres tendemos a el sacrificio, a te di todo, dejé esto por ti, te pierdes con tal de ser parte de una relación, ser parte de un matrimonio, ser una mamá ejemplar, dejas de hacer tus cosas con tal de atender a los niños, al esposo, la casa, etcétera. ¿En qué punto nos perdemos tanto? Y con este espejo vamos a tratar de recuperarnos a nosotros mismos, ¿vale?